Buenas noches, mi nombre es Rinelda Fabiola Gutiérrez, soy alumna de la Universidad Domingo Sabio de la subsede La Paz, carrera Ingeniería Industrial. El tema a exponer son circuitos temporizados y diseño temporizadores, osciladores, flips y flops. Para esto tenemos que el desarrollo, podemos decir que un circuito secuencial posee salidas que estarán en un lógico binario que es 0 o 1, dependiendo no solo del valor actual de las variables de entrada, sino también de la historia del sistema. Se dice que un circuito también es secuencial porque posee cierta memoria. Tenemos la clasificación de los circuitos bioestables. En esto tenemos que es la clasificación por la lógica de control. Esto quiere decir que es cuando surge la forma lógica de cambio de las salidas de biestables y por el cambio de los valores lógicos de las entradas de control, en lo cual tenemos que es el RS, el JK, el D y el T. La clasificación de los circuitos bioestables según su forma de control. En esta tenemos que se produce el cambio lógico de las salidas mediante los niveles de tensión en las señales de control. Estas son biestables y se denominan básculas o latch. En el otro son cuando se producen por las salidas mediante un cambio de los niveles de tensión de las entradas de control. Esto es por el disparo que puede producirse con un flanco de subida o con un flanco de bajada de las señales de control. Estos biestables se denominan flip o flop. Según, según el sincronismo o no de la señal patrón, en otras palabras, reloj. Y se le dice reloj a un generador de pulsos eléctricos osciladores de ondas rectangulares o cuadradas que se utilizan para sincronizar el funcionamiento de todos los circuitos secuenciales complejos, según estos sean bioestables y se clasifican en asincrónicos, que es una función sin el control de una señal de frecuencia patrón. Sincrónicos sencillos son bioestables de nivel que funcionan con una secuencia patrón. Sincrónico H-tray son bioestables cuyas salidas se modifican con el cambio de nivel de las señales del control, sincronizadas con una frecuencia de patrón. Y sincronizados master-slave, que son similares al anterior, pero ya son obsoletos. Las entradas sincrónicas y asincrónicas. Las entradas tenemos ahí, por ejemplo, que son la entrada sincrónica activa por el nivel alto lógico de tensión, que es 1. Luego tenemos la entrada asincrónica activada por el nivel bajo de tensión, un cero lógico. Luego tenemos la entrada sincrónica activa por un flanco de subida, es una transición entre 0 y 1. Y tenemos la entrada sincrónica activa por flanco de bajada, que es de 1 a 0. Las básculas asincrónicas latch. Tenemos en el primero que son las básculas RS, que son la set y la reset. En estas básculas se pueden realizar con compuertas NOR o con compuertas NAND y vemos su circuito y su tabla de verdad y su simbología. Luego tenemos la tabla RS, que es la NAND. En estas tablas vemos también su tabla de verdad y su simbología. Y en esta se observa los latch NAND y NOR, que existen combinaciones de las señales de entrada que deben evitarse. Y las NOR, ya que estas son combinaciones para las salidas Q, que toman diferentes valores y que resulta de las líneas que están en rojo y que están en la tabla. Luego tenemos las básculas J y K. En esta báscula se elimina la condición de indeterminación de las anteriores y se realiza partiendo de una báscula RS NAND a la que se agrega en sus entradas dos componentes NAND y el circuito simbología y las tablas son las siguientes, que es la de la izquierda. Las básculas sincrónicas son las de flip o flop. En la primera tenemos la flip flop JK. En esta se posee una entrada de reloj para sincronizar las entradas de control.
y las salidas flip-flop responden a la lógica de estas entradas cuando ingresan en un flanco de señal de reloj. Luego tenemos la de flip-flop T. En esta se obtiene punteando las entradas de un flip JK y se denominan también T por todo lo que se puede acumular, ya que en la tabla de verdad se puede observar que cuando la entrada T es cero, la salida Q permanece sin cambio. Luego tenemos la otra tabla que es la flip-flop D. En esta también se obtiene a partir de una que es la JK, pero en este caso se coloca una compuerta NOT. En estas entradas tenemos la J y K y se obtiene y se denomina flip-flop D por el data, que sigue el dato en la entrada. Luego tenemos las aplicaciones de los bioestables. Son números, las aplicaciones son numerosas, por ejemplo, tenemos la memoria activa, los contadores binarios, el registro de desplazamiento, sistema secuencial para activar el microorden en las unidades de control de microprocesadores y los eliminadores de rebote en los conmutadores. Ahora podemos decir que todas las anteriores funciones son esenciales para saber utilizar en los diferentes dispositivos que tenemos y estos nos harán entender de mejor manera qué es un conversor en serie, qué es un conversor serie a serie y qué es un conversor paralelo serie. Como les decía, todo esto de los anteriores hemos visto en un ejemplo de poder combinar todo esto y que son los dispositivos que permiten una comunicación en la serie RS232 entre dos dispositivos como ser las computadoras, los módems, etcétera. En los circuitos contadores tenemos los contadores binarios asincrónicos, los contadores em, descendentes asincrónicos, los contadores divisores por n y los contadores sincrónicos. En los contadores binarios asincrónicos, en esto tenemos que un contador con 4 flips, es decir, que cuenta con 4 bits, que se pueden hacer 2 elevado a la 4, que serían 16 conteos, y en el cual mostraremos el ejemplo más adelante. En los contadores descendentes asincrónicos cuenta con una forma descendente cuando llega al primer pulso debido a la conexión entre flip y flop y se hace a través de las salidas negadas de Q hacia arriba del reloj. Luego tenemos los contadores divisores por n. En esto indicamos que los anteriores cuentan con una base 2, es decir, que el contador posee 4 flips y cuentan hasta 2 elevado a la 4, que es igual a 16. Y si deseamos contar con una base distinta, digamos, por ejemplo, una base 10, necesitamos un contador que cuando llegue al décimo pulso del conteo pase a 0. Luego tenemos los contadores sincrónicos. Los contadores sincrónicos es para aumentar la frecuencia del conteo y para esto se utilizan los contadores sincrónicos o en paralelo, en los que todos los flips flops se disparan simultáneamente en paralelo mediante los pulsos de entrada a ser contados. Con los pulsos llegan a los flips flops y se utilizan en circuitos lógicos para determinar cuál de los flip-flops deben cambiarse y según vayan avanzando y tomándose en cuenta aquello. Como les decía, tenemos aquí los circuitos contadores. En el principio está el circuito contador binario asincrónico, el contador descendente asincrónico. Luego tenemos el contador divisor por n y los contadores sincrónicos. Las conclusiones que tenemos en esta parte de la disertación es que debemos saber interpretar de cada circuito lógico para así poder trabajar con ellos y entender qué es asincrónico, sincrónico y trabajar también con las tablas de verdad y esto nos ayudará a comprender de mejor manera. En las recomendaciones podemos decir que es el de estar siempre aprendiendo y tener conocimiento necesario para trabajar en esto de electrónica digital y actualizarnos constantemente para poder ser
ingenieros competentes en las diferentes áreas que nos vamos a desempeñar. También tenemos la bibliografía de donde hemos podido obtener algunos datos y poder reflejar esto en la exposición que acabamos de realizar. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches.